Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición es guardar el día de reposo. El día de ayer, al inicio de la recepción del Shabbat, pues bueno, hablamos sobre la importancia de la emuná. Recordemos que la emuná es creer, confiar y obedecer. No basta solo con creer. O como leíamos el día de ayer en Santiago 2:19, que nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, fíjate qué interesante, no basta solo con creer, pues como hemos leído, hasta los demonios creen. Es que es tan importante de verdad el que podamos regresar nuevamente a la raíz. Es tan importante que podamos entender las palabras desde ese punto de vista hebreo. Si entendemos que la raíz de la palabra fe tiene que ver con emuná, entonces vamos a comprender que muchas veces nosotros mismos estamos deteniendo o reteniendo la bendición en nuestra vida. ¿Y por qué dices eso, Omar? Bueno, es que es común escuchar, es que yo creo en Dios, confío, pero vemos que ante cualquier adversidad, las personas simplemente dejan de confiar. Simplemente ante cualquier adversidad las personas ponen sus ojos en otras personas. Simplemente ante cualquier adversidad las personas ponen sus ojos en objetos, en situaciones, en estatuas. Dice el libro de Proverbios. Acompáñame por favor al libro de Proverbios, capítulo número 3, del versículo 5 al 6. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 6. Confía en Yahweh de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Te fijas cómo cómo la confianza tiene que ver con el doblegar, en cierta forma, nuestro orgullo? La confianza tiene que ver con el saber que debemos tener una dependencia directa y total de nuestro Abba. Yo, elaborando este estudio, quiero compartirte algo que yo comenzaba a pensar, a reflexionar. Pensaba en el día que les enseñé a mis hijas a andar en bicicleta. Obviamente sin llantitas traseras. Yo les di las instrucciones, les dije pedalea y continúa. Ellas dijeron, pero papá, me voy a caer. Les dije, continúa porque yo estaré cuidándote para evitar que tú caigas. ¿Saben en cuánto tiempo aprendieron a andar en bicicleta? Yo creo que 3 horas aproximadamente. ¿Cuál fue la clave? Confianza. Ellas dejaron de pensar en su razonamiento en que se iban a caer. ¿Y qué crees que hicieron? Reconocieron mi voz a pesar de no verme allí. ¿Tú el día de hoy realmente confías en Yahweh? ¿O han pasado más de 3 horas? ¿Han pasado años? Y sigues viviendo pensando en tu propio razonamiento que te dice, no, es que te vas a caer. Que te dice, no, eso es imposible. O realmente reconoces la voz de nuestro Abba y lo obedeces. Ahora, esto nos lleva al tercer elemento de la palabra emuná, que tiene que ver con obediencia. Acompáñame por favor al libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Ahí está la obediencia. Importante entonces que la obediencia sea guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Yahweh. Y no los mandamientos de hombre. Esto ha sido muy enfático, muy enfático. Hoy día, lamentablemente, las religiones siguen obedeciendo mandamientos de hombre. Y Omar, ¿y por qué dices eso? Fácil, vete al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo que hoy día guardan los hombres? O la mayoría de las religiones es el día domingo. A ver, el día domingo fue impuesto por un hombre. ¿Quieres realmente seguir los mandamientos de Yahweh?
Bueno, guardemos sus mandamientos y no los mandamientos de hombre. Omar, ¿y cómo puedo lograr tener una mayor emuná? O sea, ¿cómo le hago para, quiero aprender a confiar, quiero aprender a obedecer, a creer, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues acompáñame, porque esta respuesta yo no la tengo, esta respuesta la tiene directamente nuestro Abba a través de su palabra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora, yo te comentaba ahorita la importancia de regresar a la raíz, porque lamentablemente muchas de las palabras traducidas al griego están muy acotadas. Digo, ya se habló, no te lo voy a comentar ahorita, pero tú puedes escucharlo en la parashá de la semana pasada, el término alfa y omega, que es más amplio si nos vamos al hebreo, Aleph Tav. Entonces podemos leer en Romanos 10:17. Tú lo vas a leer tal cual y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si estamos viendo ahorita que la fe tiene su raíz en la palabra emuná, entonces vamos a leer. Así que la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Sus mandamientos. Fíjate qué interesante entonces es decir, si yo creo que Yahweh es Yahshua, si yo confío en que sus promesas son verdad en mi vida, y si yo obedezco sus mandamientos, no mandamientos de hombre, ¿sabes qué sucederá? Crecerá entonces la emuná en tu vida. Acompáñame por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Qué sucedería si realmente en nosotros existiera esa emuná verdadera? ¿Qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar realmente? A ver, no solamente basta con creer, ahorita ya lo vimos, hasta los demonios creen y tiemblan. Porque si lo leemos de esa forma es que bueno, solamente basta con creer. Yo creo, pero independientemente que yo creo, no obedezco. ¿Tú crees que realmente puedan suceder cosas importantes en tu vida? Mateo 17:20 dice, Yahshua les respondió, porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una emuná tan pequeña como un grano de mostaza, ahora recordemos que es la emuná, creer, confiar y obedecer. Fíjate qué interesante. Yahshua les respondió, porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una poquita de creer, un poquito de confiar y un poquito de la obediencia, como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¿Te fijas la importancia de tener una emuná realmente? Repito, nos han enseñado que bueno, solamente basta con creer. A ver, ¿creer independientemente de obedecer es suficiente? No, necesitamos tener emuná. Creer, confiar y obedecer. Y es justo el tema inicial de esta parashá. La parashá número 37, que tiene por nombre Shlach Leha, que significa envía de parte tuya. Porción de la Torá, específicamente del libro de Números, del capítulo número 13 al capítulo número 15, que es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a comenzar con el libro de Números, capítulo número 13, versículo 1. Aquí hay una revelación muy importante. Por eso es importante el que podamos realmente leer y escudriñar su palabra. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, lo voy a leer como viene en la versión Reina y Valera, que es la versión que tú estás manejando en este momento. Y dice, Yahweh habló a Moshe y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Lo acabas de leer y esa es la versión Reina y Valera. Quiero ponerte un poquito en contexto. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Imagínate ese gran momento. Después de salir de tierra de Egipto, de esclavitud, el pueblo de Israel se dio cuenta de las plagas que envió Yahweh a Egipto. El pueblo de Israel pasó por en medio del mar
que se abrió en dos. El pueblo de Israel tuvo sed y el agua amarga se convirtió en agua dulce para que pudieran tomar agua. Tantas cosas nada comunes. Y te imaginas ahora, te comentaba ahorita que quiero ponerte un poco en contexto. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Imagínate ese gran momento. Imagínate que después de salir de tierra de Egipto, de esclavitud, donde el pueblo de Israel se dio cuenta de las plagas que envió Yahweh a Egipto, se dio cuenta el pueblo de Israel de pasar por en medio del mar que se abrió en dos. El pueblo de Israel tuvo sed y el agua amarga se convirtió en agua dulce para que se pudiera tomar. Tantas cosas, nada, pero nada comunes. Y te imaginas ahora escuchar la palabra de Yahweh decir, tiempo, a ver, vamos muy bien, pero vamos a mandar primero un grupo de espías, uno por cada una de las tribus para inspeccionar la tierra antes de que puedan entrar. Suena, la verdad, un tanto absurdo. Es como leer entonces que no había seguridad, no había la confianza del mismo Yahweh para entrar en la tierra donde fluye leche y miel. ¿Recuerdas que yo te había comentado que la Torá no está escrita en forma lineal? Es decir, no hay una secuencia cronológica, la Torá está escrita de forma cíclica. Y este es justo uno de los versículos que tiene esta lógica. Quiero que por favor me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22. ¿Realmente fue Yahweh el que le dijo a Moshe que enviara a 2 espías a la tierra de Canaán? Lo vamos a leer y lo vamos a leer directamente de la versión Reina y Valera, que es la que tú estás consultando en este momento. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Dice, pero os acercasteis todos a decirme, enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Exacto, lo acabas de leer muy bien. ¿Fue idea entonces de Yahweh el enviar a los espías? No, para nada. El pueblo no creyó la promesa de la tierra prometida. Pues como leímos, fue el pueblo con Moshe a pedirle enviar hombres para que reconocieran la tierra. De verdad, esto es muy importante. Repito, si tú el día de hoy estás leyendo la versión Reina y Valera, capítulo número 13, versículo 1 y 2, lo vuelvo a leer, dice, Yahweh habló a Moshe y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, enviaréis su nombre por cada tribu paterna, por todos ellos príncipes. Si lo leemos de esta forma, diríamos, ¿cómo puede ser posible que Yahweh le esté hablando a Moshe para que envíe espías? O sea, ¿qué no le estuvo constantemente diciendo al pueblo de Israel que iban a entrar? Pero si complementamos esta lectura con Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, dice, pero os acercasteis. ¿Quién se acercó? El pueblo de Israel. Se acercó a decirme, enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Por lo tanto, Yahweh nunca fue el que le pidió al pueblo que enviaran a los 2 espías a la tierra de Canaán. Fue el mismo pueblo el que fue con Moshe a decirle, por favor, envíanos hombres. ¿Y sabes por qué? Porque no creían. ¿Sabes por qué? Porque no tenían emuná. Hemos hablado, creer, confiar y obedecer. No basta solamente con creer. Acompáñame por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 19, en donde nos está hablando justamente de esta parte de la Torá. Y dice, por eso, como dice el Ruach, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo.
que se aparte del Elohim vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Yahshua nuestro Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Te fijas? ¿Cómo hay una relación tan directa en la palabra? Versículo 15, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron, ¿no fueron todos los que le salieron de Egipto por mano de Moshe? Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, podemos leer en este último versículo y vemos que no pudieron entrar a causa de su falta de emuná. No pudieron entrar a causa de la falta de creer, confiar y obedecer en el tiempo correcto. Tuvieron que esperarse. Y tuvieron que esperarse 40 años. ¿Y qué fue lo que causó que esperaran 40 años en el desierto y que dieran vuelta y dieran vuelta? Su incredulidad. Su incredulidad lo único que hizo es que fueran ellos desobedientes. Números. Regresemos nuevamente al libro de Números, capítulo 13, versículo 32 al 33. Números 13, 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Quiénes hablaron mal entre los hijos de Israel? Recordemos que se enviaron a 12 espías, uno por cada uno de las tribus. Pero resulta que de esos 12, solamente 10 hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a todos sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Enoc, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fue tal la incredulidad del pueblo de Israel, fue tal la incredulidad de esos espías, fue tal la desobediencia, fue tal la duda, que comenzó a organizarse el pueblo de Israel para nombrar a un nuevo líder, para que los llevara, ¿qué crees?, de regreso a Egipto. A ver, es que Yahweh había prometido de muchas maneras que Él les entregaría en sus manos la tierra. ¿Cómo puede ser posible que ya a unos pasos prácticamente de entrar a la tierra prometida siguieran dudando? Ahora, ¿no me crees que Yahweh les había hablado de muchísimas formas desde el Bereshit, que es el Génesis? Bueno, acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 15. Está hablando Yahweh. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿De cuál tierra se está refiriendo nuestro Abba? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Le está hablando a Abraham particularmente. Vámonos por favor ahora a Génesis, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver qué tan reiterativo fue nuestro Abba para que todavía la gente siguiera dudando. Génesis 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Segunda vez. Vamos por favor ahora a Génesis, un poquito más adelante, 28, Génesis capítulo 28, versículo 13. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tercera vez todavía. Vamos un poquito más adelante a Génesis 35, versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Cuarta vez. Vamos ahora al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículo 8.
Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya? 5. Vamos por favor al siguiente libro, Levítico 25, capítulo 25, versículo número 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. A ver, y podemos continuar, porque son muchísimos los versículos en donde Yahweh es muy enfático y le habló al pueblo de Israel y dice, es que yo te la voy a entregar, yo te la voy a entregar. Éxodo capítulo 23, versículo 23. Dice, porque mi malachim, que es mi ángel, irá delante de ti. Y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, ¿de verdad sigues todavía dudando? Cuando Yahweh fue tan enfático en decirte, es que yo te voy a entregar esa tierra. Éxodo 23, ahí mismo, un poquito más adelante, del versículo 27 al versículo 30. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos, de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. A ver, frente a estas promesas, ¿tenían realmente necesidad de ir a reconocer la tierra? Claro que no. Fue una promesa que no dio cualquier persona. Fue una promesa que dio el mismo Yahweh a su pueblo. Pero los hijos de Israel querían constatar las palabras de Yahweh. Querían probar las palabras de Yahweh. Esto es la falta de emuná. No confiaron, no creyeron, no obedecieron. Y el día de hoy, ¿no ocurre lo mismo? ¿Realmente creemos, confiamos y obedecemos en la palabra de Yahweh? ¿O sigues como el pueblo de Israel, incrédulo a sus palabras? Confiando en amuletos, confiando en colguijes, confiando en personas, confiando en vacunas, confiando en tu religión, confiando en tu denominación, confiando en estatuas. De los 12 espías, solamente 2 de ellos regresaron con la seguridad de que el pueblo de Israel podía entrar en la tierra prometida. El resto de los espías, a causa de la incredulidad, murió. Ahora, dato interesante. Hoy día sabemos que el pueblo de Israel se dividió en 2 casas. La casa de Yehudá y la casa de Israel o casa de Efraín. Un representante de cada una de las casas de Israel, por el lado de la casa de Israel, Oseas. El pueblo de Israel se dividió en 2 casas, que fue la casa de Yehudá y la casa de Israel o casa de Efraín. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Pero fíjate qué interesante el saber que de esos 2 espías tuvieron la seguridad y rindieron un informe y decir, es que podemos contra ellos. Interesante el saber que fue justo un representante de la casa que hoy conocemos como la casa de Yehudá y un representante de la casa que hoy conocemos como la casa de Israel o la casa de Efraín. Repito, por el lado de la casa de Israel fue Oseas, hijo de Nun, cuyo nombre cambió Moshe a Yahoshua, que es Josué. Del lado de la casa de Yehudá fue Caleb, hijo de Jefone. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo número 6. Es que todo lo tengo que traer a la luz de la palabra. No puedo yo estar inventando, no puedo estar sacando yo algo. Así que esto que yo te acabo de decir, quiero que lo leas. Números, capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh.
No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Yahweh se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Josué, entonces, que es Yahoshua, y Caleb, fueron los que dijeron al pueblo: podemos entrar. Fueron dos testigos que constataron que se podía entrar a la tierra prometida. Ahora, el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo número 11, versículo 3 y 4, ¿qué crees? Sí, nos habla justo de dos testigos. Repito, Apocalipsis, capítulo número 11, versículo 3 y 4. Y doy lectura. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Acabamos de leer de verdad una profecía. ¿Recuerdas al profeta Ezequiel? Que te recomiendo leer todo absolutamente el libro de Ezequiel, pero particularmente el capítulo número 37, en donde hace alusión, donde le es revelado al profeta el valle de los huesos secos, que volverían a la vida al conocer la Torá para creer, confiar y obedecer. Bueno, la casa de Judá será unida a la casa de Efraín para ser de nuevo una sola nación, un solo pueblo, para entrar a la tierra prometida como un solo pueblo, es decir, Israel. Hemos hablado que Yahweh es un Elohim, es un Dios de amor, pero también es justo. Justo por la incredulidad, justo por la falta de emuná de su pueblo. ¿Qué crees? Tardaron 40 años en poder entrar a la tierra prometida. Por cada día que ellos espiaron la tierra a causa de su incredulidad, se convirtió en un año en el desierto. Amado pueblo de Israel, no te resistas. Estás escuchando la palabra de nuestro Abba. Confía en Yahweh de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Recuerda que Yahshua no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está profetizado que Israel será nuevamente un mismo pueblo, con una misma emuná, un mismo creer, un mismo confiar y una misma obediencia. Obediencia a sus mandamientos, los mandamientos de Yahweh, y no a los mandamientos de hombres, de los cuales las religiones están llenos. En esta gran historia de amor, como en todo matrimonio, solo existen dos, un hombre y una mujer. Y en este caso existe Yahweh y su amado pueblo. No hay espacio para ni una sola religión. No hay espacio para ni una sola denominación. Pues Yahweh, que es Yahshua, es Aleph Tav. Es cabeza y eternidad. Shabbat Shalom, amada casa de Israel. Que tengas una semana muy bendecida. Shabbat Shalom, abrimos los micrófonos.